Antes de leerlo, quisiera comenzar diciendo que en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, encontramos una historia muy interesante entre Moisés y Dios. En el contexto de esta historia, el contexto de esta historia es que el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, había iniciado su viaje hacia la tierra prometida. Y ocurre que Moisés, siendo el profeta del pueblo, se encontraba en un monte llamado Sinaí y estaba en ese monte por petición de Dios para recibir las tablas de la ley, ¿no? Esa famosa foto de Moisés con las dos tablas, ¿no? Ahí iba a recibir las tablas de la ley y entonces estaba Moisés arriba. Moisés ya llevaba algunos días allá y Dios le dice, ¿sabes qué? Regrésate, baja el monte porque el pueblo de Israel acaba de hacer un becerro de oro, una estatua de un becerro de oro y lo está adorando. Entonces Moisés baja rápido, ve todo, se enoja y avienta las piedras, las tablas en donde Dios grabó la ley, las avienta al piso, se rompen. Y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Voy a destruir al pueblo. Moisés intercede y le pide, Señor, por favor, nos acabas de sacar de Egipto. ¿Cómo tan rápido se te va a acabar la paciencia? Nos acabas de sacar de Egipto. Ten misericordia de nosotros. Entonces Dios acepta la petición de Moisés y dice, ok, no los voy a destruir todavía, pero van a continuar este viaje hacia la tierra prometida sin mí. Ustedes van a ir solos y ok, les voy a mandar un ángel para que los cuide, pero yo no voy a ir con ustedes. A lo que Moisés reacciona con mucha tristeza e impotencia y dice, Dios, ¿cómo nos vas a abandonar? Necesito que estés aquí con nosotros. Y una vez más, Dios accede a esta petición de Moisés y permanece con ellos. Y como Moisés vio que Dios estaba siendo un poquito, que estaba aceptando sus propuestas, sus peticiones, de una vez le dice Moisés, ¿sabes qué? Y para que yo tener una prueba de que tú estás realmente con nosotros, déjame ver tu gloria, le dice Moisés, déjame verte, déjame ver tu gloria. Y Dios, una vez más, accede a la petición de Moisés y le dice, ok, sube de nuevo al monte Sinaí, te voy a volver a dar las tablas que te había dado, voy a volver a escribir la ley en ellas. Y cuando estés allá, te voy a poner en la hendidura de una roca, que es este hoyo que donde entra la luz, ¿no? En medio de cuevas. Entonces te voy a poner en la hendidura de una roca y yo voy a cubrir con mi mano para que tú no puedas ver cuando yo pase. Y una vez que yo pase, voy a quitar mi mano y vas a poder verme la espalda, le dice Dios. Me vas a poder ver la espalda. Pero dice, retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro nadie lo verá. Ahora sí, acompáñame a leer el texto de hoy. Juan, capítulo 1, versículo 14 al 18. Y dice, ¿ya lo tiene ahí? Muy bien. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos recibimos gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Vamos a quedarnos tantito con la parte del versículo 14 que dice, y el Verbo se hizo carne. Los grandes sucesos de la historia se quedan cortos cuando hablamos de la encarnación del Hijo de Dios.
Los domingos pasados Rafa nos ha estado hablando de qué es este verbo, quién es este verbo, ¿no? Y es aquel ser eterno que existía desde siempre, siendo Dios y en comunión con Dios, por medio del cual todo lo que vemos fue creado y quien es la fuente de vida y luz verdadera. Todo esto menciona Juan en los primeros versículos. Ese verbo es el Hijo de Dios. Se hizo humano de carne y hueso. Este es uno de los mayores milagros de la historia, que este ser eterno adoptase una naturaleza humana y mortal. Juan utiliza la palabra aquí, se hizo carne. En algunas versiones viene hombre, ¿no? Pero en el original es más fuerte usar la palabra carne porque la usa con cierta ironía, en donde justo contrasta el verbo creador infinito, eterno, desde siempre, por el cual hay vida, por el cual hay toda esta grandeza, se hace carne. En el sentido, no en el sentido de Pablo, en estos de los deseos pecaminosos de la carne, que así usa Pablo el término, aquí no es en ese sentido, sino en el sentido de sufrir las consecuencias del pecado, el sufrimiento, la muerte, la enfermedad, el cansancio, todo ese tipo de cosas. Jesús, al hacerse humano, sufriría. Entonces, aquí Juan contrasta el cómo un ser celestial y eterno viene y asume una naturaleza hecha de polvo como nosotros. Notamos un enorme grado de humillación para Jesús al haber asumido, siendo Dios, al haberse hecho polvo como nosotros, y es parte de lo que está mostrando aquí Juan. También vemos aquí cómo nos muestra que este verbo, que es el Hijo de Dios, adopta una nueva naturaleza. Nos dice se hizo, pero no en el sentido de dejar de ser lo anterior, ¿ok? Sino en el sentido de asumir una nueva naturaleza. Por ejemplo, cuando un humano muere, pues obviamente deja su estado anterior, que era vivir, ¿no? Pasa de un estado a otro estado. Lo que era ya no es. Pero por otro lado, cuando un humano llega a ser padre, pues no deja de ser quien es. Me estoy explicando. En ese sentido, la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, asume la naturaleza humana sin dejar la naturaleza divina. ¿Ok? La Biblia hace dos afirmaciones respecto a Jesús, y es completamente Dios y es completamente humano. Pero también nos dice que es una sola persona. Entonces, ambas naturalezas en una sola persona. ¿Ok? Y lo digo así, ¿por qué? Porque si sumas mal los factores, te dan muchas conclusiones que no van. Por ejemplo, estas dos naturalezas no se mezclan para crear una tercera y nueva naturaleza, como si fuera un semidios mitológico griego, ¿no? En donde un dios tuvo relaciones con un humano y se crea un semidios, ¿no? Una nueva raza. Jesús no es ese caso, ¿no? Pero tampoco se separan, al ser dos naturalezas, tampoco se separan al grado de que haya dos personas conviviendo en el mismo cuerpo, como la mitología moderna llama Venom en Spider-Man, ¿no? Que son dos personas en el mismo y de repente le sale Venom y de repente le sale eso. No vemos eso tampoco aquí. Son dos naturalezas en el mismo cuerpo que conforma a Cristo. Entonces, cuando actuaba Jesús en los casos como con su naturaleza humana, que veíamos que se cansaba o así, no decía, mi parte humana se cansó, y por otro lado tampoco vemos cuando hace un milagro, no decimos, aquí actuó mi parte divina. Es la misma persona, ¿no? Ahora, si los misterios de la Biblia no fueran así, misterios, y lográramos comprenderlos todos detalladamente, pues entonces
yo pensaría que la sabiduría de Dios es tan poca como para que la podamos entender nosotros cuando ya Juan nos está diciendo aquí que somos polvo, somos carne, somos mortales y pretendemos entender la mente de Dios al 100%, ¿sabes? En ese sentido, lo mejor que podamos hacer es tratar de sacar la mejor conclusión y por otro lado, confiar en la grandeza de Dios. Jesús, completamente humano, completamente Dios, en una sola persona, que es Cristo. Después, Juan dice, y habitó entre nosotros. Jesús era tan humano que habitó entre nosotros, dice Juan. Lo vimos, dice Juan, ¿no? Supongamos que dice Juan. Lo vimos comer, platicamos con él, dormíamos en la misma casa, le dimos agua para beber y esa misma agua correr de sus ojos en lágrimas cuando murió Lázaro. También vimos cómo con sus propias manos volteó las mesas de los comerciantes que estaban en el templo y con su propia voz reprenderlos. Realmente Jesús habitó entre nosotros. Realmente Jesús era humano. Me gustaría que avancemos leyendo. Y dice Juan, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero así como Jesús realmente, y Juan dice, realmente Jesús era humano, lo vimos, estuvimos con él, también nos dice que contemplaron su gloria. Por otro lado, Juan junto al resto de los discípulos observaban lo que Jesús hacía con mucho detenimiento, con mucha atención, escuchaban sus palabras y usaban su tiempo para tratar de descifrar esta sabiduría y estas parábolas que Jesús compartía. Se preguntaban cómo es que sabe tanto. Con asombro recordaban en su cabeza una y otra vez los milagros que presenciaron. Cómo es que pudo detener la tormenta y marea del mar un segundo después de estar dormido, como si nada pasara. Así que Juan junto con los discípulos concluyeron que esta gloria puede ser digna y pertenecer al que sea Hijo único de Dios. Conclusión, para ellos, Jesús realmente es el Hijo de Dios. Jesús realmente es Dios. Seguimos leyendo Juan, versículo 15. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Aquí Juan, el evangelista, el discípulo de Jesús, cita una vez más al otro Juan que se llama Juan el Bautista, como un ejemplo para seguir argumentando sobre esta naturaleza divina de Jesús. Y algunos de ustedes ya sabrán, otros probablemente no, pero Juan el Bautista, a quien se está citando en este momento, era primo de Jesús, ¿sí? Era primo de Jesús. Y Juan el Bautista nació 6 meses antes que Cristo. ¿Cómo es posible que Juan el Bautista, siendo mayor que Jesús, diga que Jesús existía antes que él? A menos que haya llegado a la misma conclusión que llegaron sus discípulos y dijera: Jesús realmente es el Hijo de Dios. Jesús realmente es Dios. Me gustaría que sigamos leyendo 16 y 17 y dice: de su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Al estar cerca de Jesús, Juan junto con los discípulos podía ver la plenitud de este hombre, podía ver la perfección de este hombre. ¿Cómo es posible que de él mismo brote tanto amor, brote tanta gracia, brote tanta verdad de un mismo tipo? ¿Quién es él? Describe que constantemente recibían de él gracia sobre gracia.
dice un comentarista, los creyentes reciben constantemente gracia en el lugar que deja la gracia. Apenas se ha desvanecido una manifestación del favor inmerecido de Dios cuando ya ha llegado otra. Si hemos estado con Cristo, nosotros, si hemos conocido de Dios a través de Jesús y hemos podido estar en comunión con Él, podemos notar aquí tres cosas, ¿no? De su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. Podemos notar tres cosas y es, primero, que nosotros no tenemos la capacidad de fabricar este tipo de bendiciones. Solo Jesús la tiene. Él es la fuente de toda sabiduría, es la fuente de toda gracia, de Él proviene. Segundo, si buscamos esa sabiduría y gracia o esas bendiciones en algo más, llegaremos a la conclusión que los mismos ángeles no tienen nada que dar, que el cielo sin Cristo está vacío, que la tierra es improductiva y todas las cosas son sin valor. Y en tercer lugar, por lo tanto, si estamos en Cristo, no debemos de temer la falta de nada, porque en Él está todo. Así que, una vez más, conclusión, Jesús realmente es el Hijo de Dios. Jesús realmente es Dios. Me gustaría que leamos el último versículo 18, y dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Dios, al ser espíritu, decide no revelarse visiblemente al humano, no por incapacidad, más bien por nuestra incapacidad. Es decir, somos seres tan débiles e imperfectos, tan mortales, que no podemos contemplar verlo. De hecho, eso es lo que le dice Dios a Moisés antes de que acepte su petición de mostrarse, la que mencionamos hace rato. Le dice: no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. Una vez más, no puedes ver mi rostro, no porque no quiera, no porque tú no quieras, sino porque nadie puede verme y vivir. En ese sentido, Juan dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. Volviendo a Moisés, Moisés en ese momento era el hombre más cercano a Dios, ¿no? Si han escuchado su historia, pues fue de los pocos humanos que llegó a tener una relación con Dios tan profunda, y en ese momento era definitivamente el más cercano, y se hablaba de él, de Moisés, como aquel que hablaba con Dios como si estuvieran cara a cara, en cuanto a esa intimidad de relación que tenía con Dios. Moisés también tenía bajo su mando la posesión más preciada de Dios, que era su pueblo Israel. Así que este hombre, Moisés, quiere ver a Dios. Como les dije, Moisés era un hombre especial, por el cual Dios hizo muchos milagros y tenía guiando a su pueblo. Amigo de Dios, podríamos decirle. Y Moisés, al querer ver a Dios, le dice que lo único que le permite ver es a lo lejos su espalda. Ya que me esté yendo, ya que yo ya pasé, voy a quitar mi mano y vas a poder verme la espalda. El rostro, impensable, jamás. Pensemos en esta metáfora por un momento, ¿no? Podemos decir que conocemos a alguien si solo le hemos visto la espalda. ¿Puedes reconocer a alguien si solo le ves la espalda? O a lo mejor lo puedes reconocer, ¿no? Pero no lo puedes conocer. Ahora, Juan aquí nos está... Ok, ¿podemos decir que podemos reconocer a alguien si le hemos visto la espalda? No, no podemos. Moisés baja del monte y trae las tablas con la ley, una ley que es sabiduría de Dios.
pero que nosotros como humanos no somos incapaces de cumplirla y por consecuencia no acceder a todo lo que Dios promete por obedecerla. Moisés tiene una revelación limitada de Dios, solo le ve su espalda, solo trae desde lo alto la ley. ¿Ok? Juan insiste, a Dios nadie lo ha visto nunca. Pero por otro lado, mucho tiempo después de que Moisés vio la espalda de Dios, el Hijo único que es Dios y que vive en comunión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer. Jesús no hablaba con el Padre como si estuvieran cara a cara, como si estuvieran, ¿no? Realmente estaban cara a cara. Por toda la eternidad y en relación perfecta, Jesús y el Padre estaban cara a cara. Recordemos que es justo este amor en comunión perfecta lo que hace que de la Trinidad brote la creación. Justo esta intimidad gloriosa de la Trinidad. Cuando Moisés baja del monte, decía la gente que no podía voltearlo a ver, que su rostro brillaba tanto que le tenían que poner una tela para disminuir ese brillo de haber contemplado la gloria de Dios. ¿Y qué vio? La espalda. Vio la espalda. Esta gloria es la que Jesús resplandece y la que justo Juan está diciendo, contemplamos su gloria, vimos su lado, su naturaleza humana, pero también vimos su naturaleza divina, vimos su gloria, la gloria del rostro de Dios. Pero no se queda aquí. Yo no sé ustedes, como dijimos, pero ver la espalda de alguien no me dice que yo lo conozco. Ver el rostro de alguien, pues a lo mejor me lo sé de nombre, ¿no? Lo ubicas, ver el rostro de alguien. Pero para conocer a alguien necesitas platicar con él, necesitas invitarlo a un café, necesitas conocerlo en pláticas, en cómo reacciona en cierto tipo de escenarios, etcétera, ¿no? Es así que Jesús no solo nos muestra el rostro de Dios, sino que nos muestra el corazón de Dios. Una vez más, Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y ya nos dijo que Jesús estaba con él desde siempre. Por lo tanto, lo ha visto. Pero Juan no nos dice que solo lo ha visto, sino que está en comunión íntima con el Padre. Jesús viene al mundo y nos muestra los secretos del Padre. Nos muestra el corazón de Dios. Y Juan 3:16 es un versículo muy usado, un poquito ya menospreciado, ¿no? Pero es justo el corazón de Dios el que nos muestra a Jesús a través de esto y dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el corazón del Padre. Esto es lo que Jesús viene y nos muestra. No solamente como Moisés la espalda, no solamente Jesús se queda en mostrarnos el rostro de Dios, la imagen visible del Dios invisible, sino que viene y nos muestra la esencia de Dios, y es que nos ama con todo su corazón a tal punto que hace y pide a su Hijo en su plan que descienda al mundo y se humille y se haga humano para poder no morir por nosotros. Filipenses 2:6-8 dice, quien siendo por naturaleza Dios, Jesús, no consideró el ser igual a algo, como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Moisés ve la espalda de Dios, baja de la montaña y llega con la ley en sus manos. Jesús vivía en amor con el Padre, viendo su rostro
y baja del cielo para morir por nosotros, para mostrarnos su amor y su gracia. Este es el corazón de Dios. Y Jesús, al hacerse humano, nos lo revela. Así que podemos, por un lado, ir a Cristo porque como humano, Él como humano, nos entiende. Vivió entre nosotros bajo las consecuencias del pecado, sufrió, tuvo hambre, tuvo sed, perdió seres queridos, incluso Él mismo murió. Podemos ir a Cristo porque Él nos entiende. Pero creo que por un lado hay veces que tienes situaciones difíciles y dices, necesito un amigo que me escuche, ¿no? Jesús puede ser ese amigo que te escucha, pero hay veces que quieres que te saquen del problema. Si Jesús solamente hubiera sido humano, pues sería un amigo que te escucha y te da un buen consejo. Pero gracias a Dios, Jesús no solamente es humano, sino también es Dios. Y en ese sentido también podemos ir a Jesús y esperar rescate, esperar salvación, no solamente consuelo, sino esperar todo de Dios a través de Jesús. Así que, como dije, Moisés ve la espalda de Dios, baja de la montaña y llega con la ley en sus manos. Pero Jesús, que vivía en amor con el Padre, viendo su rostro, Él baja del cielo y nos trae su amor y su gracia. Este es el corazón de Dios y Jesús, al hacerse humano, nos lo revela. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos. Hemos terminado y vamos a